nacimiento de Jesús era humanamente imposible. El nacimiento de Jesús era humanamente imposible. Y número 3, el nacimiento de Jesús definitivamente era desde el cielo. El nacimiento de Jesús era definitivamente desde el cielo. Mire cómo comienza. Vamos a leer todo el pasaje. Mateo capítulo 1, ¿lo tiene? Es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares a Sara, Fares a Hebrón, Hebrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Póngale ahí, subraya ese nombre. Y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abdías a Asa, Asa a Josafat, a Joram a Usías. Usías a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, a Amón, Josías, Jeconías, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel a Abiud, Abiud a Lecam, y Lecam a Azor, Azor a Sadoc, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y la deportación de Babilonia a Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló de que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en eso, aquí un ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ore conmigo. Padre, te alabamos, exaltamos, bendecimos su nombre, Señor, y en estos pocos minutos, Señor, que tenemos, queremos aprender sobre tu nacimiento, aprender y entender de una forma breve pero profunda, Señor, lo que significa tu nacimiento, las implicaciones de tu nacimiento, cuál es el beneficio para nosotros de tu nacimiento. Bendice tu palabra, Señor, bendice la mente de cada uno de los que están acá. Señor, abre nuestra mente, permite que nuestro corazón, Señor, pueda estar dispuesto a recibir tu palabra y gozarse en lo que ella dice. Señor, te oro porque puedas guiarme, que puedas llevarme a través de estos versículos en una forma efectiva y que mis hermanos puedan ser edificados y que también puedan ser movidos a la adoración. Alabamos, bendecimos, oramos. Amén. Bueno, lo primero que hay que destacar, hermanos, sobre el nacimiento de Jesús es bien sencillo y bien básico. Está en el versículo 1.
Miren lo que dice el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si usted se fija, este pasaje comienza en un sentido, podríamos decir, al revés. Porque primero dice que es hijo de David y luego dice que es hijo de Abraham. Cuando lo normal sería que Jesús es hijo de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe y tenemos que ir hasta allá atrás y pensar en él. Sin embargo, ya que el propósito de todo el libro de Mateo es presentarnos a Jesús como el rey, presentarnos a Jesús como ese rey esperado, era presentarnos a Jesús como ese Mesías prometido. Lo primero que hace Mateo es decirnos que Jesucristo desciende directamente de David. Es para decirnos, mira, te voy a narrar o te voy a decir cuál es la historia, y la idea de genealogía, cuál es el génesis o cuál es el origen de la persona de Jesucristo. Y lo primero que nos apunta es a decirnos, Cristo es hijo de David, lo cual significa para el escritor, para los lectores e incluso para nosotros, que Jesús por nacimiento tiene derecho a ser el rey. No solo rey de los judíos, sino que en Abraham nosotros podemos entender que hay un derecho de que ese rey es el rey de toda la tierra. Y directamente Mateo comienza diciéndonos, él es hijo de David. Directamente es queriéndonos decir, su padre es David, él es descendiente de David. De hecho, lo repite aquí mismo en estos versículos. Si usted lee en el versículo 6, dice, Isaí engendró al rey David. Ahí nos lo da en la genealogía. Y David engendró a Salomón, y de ahí entendemos cuando el ángel se le acerca a José, le dice que es hijo de David. De hecho, todo Mateo está lleno de ese tipo de referencias, de que él es realeza, de que Jesús tiene por derecho la esperanza del trono. Mire el versículo 20. Y pensando en esto, ahí mismo en capítulo 1, versículo 20, he aquí un ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, hijo de David. ¿Por qué el ángel incluso apunta a José y le dice, tú también eres hijo de David? En un sentido podríamos pensar que José también pudiese haber sido heredero de la corona, ya que la corona se pasaba de padre a hijo. Y el Señor, de hecho, en 2 de Samuel, le promete a Samuel que va a haber un rey. Ya tengo ahí, hermano. Ya va a llegar, ¿verdad? Le promete que va a haber un rey que va a gobernar para siempre, que va a ser rey sobre toda la tierra. Si usted lee, por ejemplo, el Salmo 2, en el Salmo 2 encontramos un pincelazo, el cual nos enseña y nos habla sobre el reinado del Mesías. Salmo 2, así rapidito. Salmo 2, hablando del dominio de Dios sobre la tierra, dice en versículo 4, el que mora en los cielos, hablando de Dios el Padre, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor, los culpará con su ira. En el versículo 6, el Padre dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesiones tuyas los confines de la tierra, y los regirás con vara de hierro como vasija del alfarero, los desmenuzarás. Ahí el Salmo específicamente nos habla de un rey
Y cuando estudiamos ese salmo a profundidad, entendemos que ese salmo no puede estar hablando de David, porque David no fue rey de toda la tierra, sino que el Señor hace una promesa de que alguien en la casa de David se levantaría como el rey eterno, como el rey para siempre. Mateo entonces lo que hace es simplemente apuntarnos hacia ese reinado. Cuando nos dice que Jesús es hijo de David, del versículo 5 del capítulo 2, dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque sí está escrito por el profeta, tú, Belén de Judá, no eres más pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo y la aparición de la estrella, enviándolos a Belén, les dijo, ir y averiguar con diligencia acerca de este niño y hacérmelo saber para que yo vaya y adore. Hay una idea muy clara en este libro de que Jesús es el rey, de que Jesús le pertenece el trono de David, de que Jesús, por derecho, y ojo que cuando digo por derecho, así como que es una serie de esas antiguas, que a veces vemos, el Hijo del Rey ha sobrevivido. Y lo podemos pensar en ese sentido. Pero Mateo nos empuja más lejos a entender directamente de que Jesucristo es el Hijo de David según la carne, es lo que Romanos capítulo 1, versículo 3 asegura. Pero también en Mateo 1 entendemos que Jesús es el Hijo de Dios al ser engendrado de Dios mismo. En el 9:27, ahí mismo en Mateo, a Jesús, cuando él va caminando ahí, se le acercan las personas y que le gritan, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Los ciegos le gritaban, hijo de David. Todo en Mateo apuntando que nosotros podamos entender de que este Jesús es hijo de David. Romanos, que es el pasaje ahí que le acabo de mencionar, Romanos en el capítulo 1, el versículo 3. Bueno, desde el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos y por quien hemos recibido la gracia del apostolado. Pablo hablando específicamente de que su ministerio es producto o es para promover a ese Jesucristo que ha venido según la carne del linaje de David. Isaías habla lo mismo, Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, todo apuntando directamente a que el Cristo tenía que ser hijo de David. Por eso, Mateo entonces comienza en buen salvadoreño, patada al pecho, dándonos esa información, diciéndonos directamente, Jesús es hijo de David y por lo tanto Mateo quiere establecer claramente que este Jesús es el rey. Que este Jesús es el rey. En el 22, en el capítulo 17, perdón, capítulo 13, versículo 22 de Hechos, dice, ¿quién es este que le levantó por rey a David? ¿Y quién es el que también da testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi varón, quienes hará lo que yo quiero? De la descendencia de este, o sea, de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Sé que es
es poco tiempo que tenemos. Pero la Escritura consistentemente una y otra vez nos enseña que el nacimiento de Jesús no era cualquier nacimiento. Era el nacimiento real. Era el nacimiento de un rey. Número 2, mira ahí mismo. Dice en el versículo 1, Mateo 1:1, el segundo nombre que nos dice ahí es que es hijo de ¿quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Primero nos dice, ok, Jesús es el rey porque su nacimiento, su descendencia es real, pero ahora nos presenta a David. ¿Qué sería la próxima diapositiva, por favor? Nos presenta a un hijo de una promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor le hace a Abraham? Le dice el Señor, ve, sal de tu tierra, deja tu parentela, camina, vete a alguna tierra donde yo te voy a guiar. Abraham comienza a caminar. Abraham le cree a Dios. El Señor le dice a Abraham ahí en Génesis 12, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y deja la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicieren, o a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Abraham con Jesucristo? Bueno, ya nos dijo que es de su linaje, ¿ok? Eso está establecido. Que Jesús es descendiente de Abraham, y ya entendimos que en la línea real de David, Jesucristo entra ahí. Pero ¿por qué entonces Mateo nos presenta ahora a Jesús como un descendiente de Abraham? Y es por una razón muy sencilla. En el versículo 2 de Génesis 12, dice, engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Literalmente está diciendo, y tú serás para bendición de otro. Y luego en el versículo 3, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A Abraham se le prometió tierra, se le prometieron hijos, se le prometieron muchas cosas, pero una de las promesas que le es dada a Abraham es que todas las familias de la tierra a través de Abraham serían bendecidas. En otras palabras, el Señor toma a Abraham como un vaso, le da una promesa y le dice, de ti voy a levantar naciones, voy a levantar reyes, pero de ti va a salir una bendición que va a llegar hasta lo más lejos. Abraham se convirtió en un canal de bendición porque a través de Abraham vino el Mesías. En otras palabras, nosotros le debemos a Abraham algo, porque gracias a su descendencia, gracias a lo que él hizo, aunque a veces no estamos de acuerdo con las cosas que Abraham hizo, entendemos que en medio del pecado, en medio de sus errores, el Señor lo tomó y a través de su linaje, el Señor alcanzó a todas las familias de la tierra. Quiero que lo piensen en este sentido. David es presentándonos el linaje para decirnos que Cristo es el rey de Israel, pero ahora cuando nos presenta a Abraham es para decirnos, ¿y sabe qué? No solo es el rey de Israel, sino que en este Jesús, ya que a través de su linaje todas las familias de la tierra son bendecidas, toda la tierra en su extensión alcanza la bendición de este Mesías. No lo podemos limitar únicamente a decir, qué bendición, el Señor bendijo a Israel y le dio a David como rey, entonces Cristo es el rey de Israel. No, porque en Abraham todas las naciones de la tierra iban a recibir esa bendición, y entendemos claramente a través de toda la narrativa bíblica
de que todas las familias de la tierra pueden ser impactadas por medio de la persona de Jesucristo. En otras palabras, no solamente se limita. Es cierto, la Escritura dice que a Abraham se le ofrecieron ciertas cosas. A David, dice un escritor, se le ofreció un trono eterno, en 2 de Samuel capítulo 7. Pero por medio de Abraham y por medio de su descendencia, la promesa de bendición se extiende para todas las familias de la tierra. De hecho, solo en este pasaje de Génesis, 2 veces encontramos esa afirmación, que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por causa de los descendientes de Abraham. Y creo que todo cristiano lo entiende bien claramente, es que el Señor es el cumplimiento de esa promesa. Y eso es lo que celebramos. El pastor decía, no es un niñito. Y yo le quiero sugerir que si de alguna forma lo que deberíamos de hacer es ver el pesebre como un sentido, ¡ay, qué bonito! Qué precioso la idea del pesebre, porque ese niño, cuando el tiempo llegó, tenía que nacer, según Gálatas capítulo 4, nacido de mujer, para redimir a los hombres. Y ese pesebre directamente es una carretera que debería de guiarnos directamente hacia la cruz. Porque el Señor tenía un plan perfecto de traer a este niño. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, había destinado a un Salvador. No fue sorpresa, no fue como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo salvamos a la gente? No fue sorpresa. Número 2, este nacimiento, hermano, era humanamente imposible. Número 1 es un nacimiento especial a través de David y a través de Abraham. Pero número 2, este nacimiento era imposible. Y usted me va a decir, hermano, cuéntame, ¿y por qué es imposible? Bueno, mire, si usted lee toda esta genealogía, desde el capítulo 1, versículo 3, Judá engendró a Tamar, hermano, ahí como que en la lista de más buscados. Solo fichito. Y se vaya a leer su Biblia, vaya a buscar quién era Judá. ¿Se acuerdan? Algún día de eso el pastor lo recordó. ¿Qué hizo Judá? Se llevó a su nuera. Él embarazó. Y él andaba buscando prostitución. Y en medio de esos pecados, cualquiera podría decir, no, esto no va a prosperar. Si usted sigue leyendo esa lista selecta de personas, por ejemplo, encontramos a Rahab. ¿Y quién era Rahab? ¿Se acuerda que era Rahab? Era de la vida alegre. Se dedicaba a cosas extrañas. Otra cosa, Rahab no era judía. Rahab era gentil. ¿Cómo un rey iba a nacer de un linaje, podríamos decir, no puro? Humanamente se vuelve imposible. Bueno, después nos lleva a David, y usted sabe que Salomón fue engendrado por medio de una mujer que se llevó a David, la Betsabé. Fue producto de una fornicación, fue producto de un pecado. David tuvo que cometer asesinato para poder llegarse a esta mujer y salir adelante con sus planes literalmente maquiavélicos. ¿Y después qué pasó? Salió Roboam, versículo 7. ¿Qué hizo Roboam? Dividió el reino de Israel. Usted puede seguir toda esta lista y lo que usted encuentra acá es fallas humanas, pecados humanos, reyes que vivían en idolatría. Osías, en el versículo 11,
engendró a Jeconías. Josías intentó reformar el pueblo, pero no se pudo. El pueblo amaba su pecado. Y el Señor los castigó. Versículo 11, se los llevaron en una deportación a Babilonia. Los subieron en un avión fantasma y los subieron y los mataron deportados. Estuvieron 70 años presos en una tierra que no era su tierra, en un lugar donde no hablaban su lengua. Y cualquiera podría decir, se acabó ese linaje. Destruyeron la familia. Sin embargo, después de 70 años, después de la deportación, Salatiel engendró a Zorobabel, y de hecho Zorobabel es de aquellos primeros que regresan a reconstruir el templo después de 70 años. ¿Sabe qué le demuestra toda esta lista de personas? Que en medio de nuestros pecados el Señor se glorifica. Que el Señor no violenta o no miente y que el Señor cumple sus promesas. De que a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nuestras historias puedan ser adversas, el Señor hace sus planes y los cumple en una forma perfecta. Humanamente hablando, el nacimiento de Jesús era imposible. Hay gentiles, hay mucha maldad, hay mucha rebeldía. Sin embargo, el Señor no le importó. El Señor sacó adelante lo que Él había planeado. Otra cosa, si usted lee el nacimiento de Jesucristo, según el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Esto es humanamente imposible. Una mujer que no conoce a hombre no puede dar a luz. Y el pasaje claramente nos está indicando lo sobrenatural del nacimiento de Jesús al decirnos, antes que se juntase, está queriendo hacer un gran énfasis, Mateo, al decirnos que el nacimiento de Jesús es completamente sobrenatural. No solo es especial, no solo es humanamente imposible, sino que es no es completamente sobrenatural. José se asustó. Y es necesario que el ángel se le acerque y le diga, mira, José, tranquilo, yo entiendo, te sentí molesto, probablemente no sabemos qué pasó en la mente de José. El pasaje dice que no quería infamarla, porque sabe, según la tradición y según la costumbre, ellos estaban casados. Legalmente estaban casados. No era tal que porque no la había conocido en el sentido que este pasaje dice, no estaban casados. Ellos eran marido y mujer. Por eso dice José su marido. Él era su esposo y estaban en un tiempo de purificación esperando el día de la boda, digamos. Pero ellos ya estaban casados. Así como cuando la gente dice, vamos a casar por lo civil, y después nos vamos a casar por la iglesia. Pero usted se casa por lo civil y de alguna forma extraña ese matrimonio parece no valer y vale más cuando uno se casa por la iglesia. ¿Se ha fijado? Técnicamente es lo mismo. Él quiso dejar, pero el ángel se le acerca y le asegura y le repite, no te preocupes porque lo que ha sido concebido, lo que ha comenzado a crecer en su vientre es producto del Espíritu Santo. Es curioso porque Jesús, en una sola persona, nosotros entonces encontramos que Dios se ha encarnado, que Dios ha tomado forma humana
Creo que las mujeres que han dado a luz o han tenido un embarazo entienden esto. Una vida adentro de ese vientre, pero esa vida fue producto sobrenatural por parte de Dios. Que literalmente sería decir que Cristo agarró esa carne y Cristo, para que me entiendan, en alguna forma se metió a ese vientre. Y ese agua se va. No tiene lógica, yo lo entiendo. Humanamente es imposible. Pero eso solo nos habla de su santidad. Eso solo nos habla de lo especial que era Jesús como persona. No solamente porque es nacido de una virgen, sino porque fue concebido por el mismo Espíritu Santo. Es una obra completamente divina. ¿Alguna vez había pensado estas cosas? Poder decir, bueno, Jesús es el rey. Perdón, si usted hace esto. Jesús no es ese niñito Dios que usted pone ahí y que lo anda ahí como que es un niñito para arriba y para abajo. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, prometido, rey, sobrenaturalmente traído hacia esta tierra. Con esto termino. Número 3. El nacimiento de Jesús fue completamente sobrenatural y producido desde el cielo. Fíjense, y darás a luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Y ahora Mateo nos va a explicar cuál era principalmente el ministerio de Jesús en esta tierra. Darás a luz a un hijo y su nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted, si usted ve hacia adelante, dale uno más. Uno más. Ay. Usted puede ver esa imagen. Esa era la cuna de antes. Ese pesebre es interesante porque es de pensar que un pesebre, algo que alguien hizo a saber cuándo, albergó al Dios de la gloria. ¿Cómo es posible que instrumentos humanos fuesen utilizados para traer a Dios a esta tierra? Me encanta que Mateo diga, vas a llamar a su nombre Jesús, y vale la pena explicarlo. Luego, al final del 25, nosotros vemos que Jesús fue el nombre que le pusieron. Yo sé que quizás usted ya ha escuchado esto, pero el nombre Jesús es una palabra compuesta que es Yashad, que es como, usted quizás ha oído el nombre de Yeshua, por ejemplo, y la idea de Yashad es que es un verbo que significa salvación de Jehová, pero cuando le tira el nombre de Jesús, está diciendo que esa persona o ese Yeshua es literalmente producto de Jehová y que ese hombre es el que va a hacer la salvación de Jehová. Y el pasaje nos dice acá directamente, se va a llamar Jesús, o se va a llamar salvación de Jehová, porque Él ha de salvar al pueblo de los pecados. Cuando usted piense ahora en Navidad, no piense en regalos, no piense en Santa, no piense en todo eso. Piense en que el regalo que nos fue entregado a la humanidad cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados era un Salvador. Un Salvador para que nosotros no seamos condenados,
Un Salvador quien es el Hijo engendrado eternamente de Dios, que vino a salvar a su pueblo. Me gusta eso. Lo puede leer, piénselo y enrolle ahí ese su, porque Él viene a salvar a su pueblo. Realmente Jesús salva a su pueblo. No es una salvación potencial, no es una salvación inventada, es una salvación real. Cristo tenía que venir según la carne, entonces, nacido de María, para dar salvación a los hombres. Pero tenía que ser Dios mismo para poder quitar el pecado del mundo. Jonás capítulo 2, versículo 9 dice, la salvación es de Jehová, o la salvación, o el rescatar, o el dar vida eterna, o el perdonar pecados, únicamente es una prerrogativa, es un derecho, es una acción que únicamente Dios puede hacer. Y eso es lo que celebramos, el nacimiento de un Salvador. Luego nos dice ahí el apóstol que estaba profetizado, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, él está citando Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el cual traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:13 nos da esta profecía. Y termino con esto. Creo que es lo más precioso de todo esto. Jesús es el Rey. Jesús es el canal de bendición para toda la tierra. Jesús vino en una forma sobrenatural, completamente inesperado. Jesús tiene el ministerio, vino como Salvador de su pueblo. 22 estaba profetizado, pero cuando él dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Note cómo él nos dice lo que significa Emmanuel. La traducción de Emmanuel es Dios con nosotros. Realmente, Mateo está destacando que ese rey tomó forma de siervo, que vino y que caminó entre los hombres. No solo es ese niño que nosotros pensamos a las 12, es el rey, que es sacerdote, que es profeta, que intercede por nosotros. Es ese rey, ese niño, quien era el intermediario entre Dios y entre los hombres. Ese niño que era el puente y es el puente de reconciliación de los hombres con Dios, que haciendo su ministerio profético nos trajo la palabra de Dios y nos dijo que Dios quería salvarnos a pesar de nuestros pecados. Quien nos habló la verdad, siendo él mismo el verbo de Dios, siendo él mismo el rey. Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, es un ministerio que no termina. Cristo vino para llevarnos al Padre. Cristo vino a llamar pecadores. Cristo vino para mostrarnos la verdad, el camino, la vida. Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es el buen pastor. Su ministerio es de intercesión. Y déjenme leer esta cita y con esto termino. Una cita bastante larga. J. Ironside dice, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros significa un hombre que había de venir a hacer una obra completamente sobrenatural. Era lleno de gracia y de verdad.
Vino a habitar con los pobres. Vino a vivir con los quebrantados de corazón para sanarlos. Vino a liberar a los cautivos. Vino a liberar a los endemoniados. Vino a liberar a aquellos que tienen conflicto con el mundo de las tinieblas. Vino a bendecir. Vino a declarar el año agradable del Señor. Vino a llamar a los pobres, a los quebrantados del espíritu. Vino a llamar a aquellos que no tienen esperanza en sí mismos, sino únicamente en Dios. Vino a liberar a los afanados de su vida llena de afanes. Vino a liberar a los leprosos. Vino a darle de comer a los sedientos y hambrientos, siendo él mismo el pan y siendo él mismo el agua de vida eterna. Él vino a buscar a los perdidos. Emmanuel, hermano, significa que Dios nos favoreció a nosotros los hombres en nuestra miserable condición, en nuestra desgracia, en nuestro pecado, dejó su cielo, dejó su gloria. Vino para llenarnos de su gracia. Personas que no conocemos su gracia, personas que vivimos presos, personas que fuimos o estamos desvalidos. Ese es el Emmanuel para nosotros, que viene a quitar todo eso. No piensen en Jesús, hermano, como este niño, de mí, qué bonito, y le ponen un vestido todo raro. Ese niño vino a traer salvación y libertad. Ese niño vino a vivir una vida santa de perfección y completa obediencia a la ley de Dios para llevarnos hacia el Padre. Dios, dice el escritor, nos ha mostrado con un abrazo de gracia perpetua enviarnos a su Hijo Jesucristo a vivir en medio de nosotros. Hermanos, si celebra ahora, me invita, por favor. Pero no se le olvide que estamos celebrando el nacimiento del Rey, estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios encarnado, estamos celebrando el advenimiento del Salvador del mundo. Estamos celebrando a Emmanuel, quien es Dios con nosotros. Amén. Ora conmigo. Bendito Señor, te adoramos. Bendito Salvador, permite que nuestro corazón, Señor, pueda honrar estas verdades, que pueda vivir por estas verdades. Señor, que al contemplar la realidad de tu palabra, al contemplar la enseñanza de la Escritura, podamos ser confrontados, que podamos en nuestro corazón dimensionar lo que significa este día. Te alabamos, te bendecimos, porque qué precioso es poder pasar este día juntos en familia, poder darnos regalos, poder compartir, poder estar con los que amamos. El mundo está allá afuera, Señor, perdido, ni siquiera sabiendo lo que se lleva. Nosotros tenemos la bendición de poder estar claros de cuál es el propósito de esta noche, de esta Navidad que estamos celebrando. Señor, perdona si nuestro corazón o nuestra intención en este día era equivocada, pero ahora al ser expuestos a tu Escritura, ahora que entendemos, ahora que hemos sido expuestos a tu palabra, permite, Señor, que reaccionemos, que obedezcamos, que creamos lo que eres. Que si alguien no te conoce, que si alguien no ha experimentado el perdón, que si no ha experimentado a Emmanuel, Dios con nosotros, esta noche te pueda conocer, Señor. Esta noche
noche pueda creer que esta noche, Señor, pueda ser parte de ese pueblo que tú viniste a salvarse. O sea, tu nombre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos. Te damos en tu precioso nombre. Dios te bendiga.